Bienvenidas, bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy es 14 de noviembre de 2023. Estamos en nuestra quinta sesión del seminario de este nuevo ciclo y es la segunda vez que estamos leyendo, más bien estamos continuando la lectura de Cuerpo y Género en Mesoamérica por una teoría feminista descolonial de Silvia Marcos. Eh, Hoy nos va a acompañar nuestra amiga Carmen Bustos y pues me gustaría mucho presentarla. Y bueno, pues eh, sobre Carmen, estudió la licenciatura de arquitectura y más tarde la maestría en ciencias de la arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Durante varios años se ha desempeñado profesionalmente como arquitecta en el despacho que ella misma fundó en 2004 llamado Cariati de Arquitectos. Al mismo tiempo, sus inquietudes espirituales la llevaron a conformar un grupo de mujeres que estudiaban teología feminista de la liberación. Fue así como adquirió no solo la concienciación, sino un compromiso en la búsqueda de la justicia para las mujeres. En 2022 adquirió el grado de doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, siendo la primera titulada del programa de reciente creación y obteniendo mención honorífica por su tesis intitulada Erótica callejera y cartografías del deseo, una exploración de las experiencias de mujeres en las configuraciones espaciales de Coatetelco, Morelos. Bienvenida, Carmen, es un gusto que estés con nosotros nuevamente. Y Silvia Marcos, cedo la palabra a nuestra directora. Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Quiero llamar la atención a que vamos a comenzar esta parte de la lectura de ese texto mío, una lectura comentada por la doctora Carmen Bustos. Ya oímos la presentación que acaba de hacer Héctor, pero yo quiero enfatizar que ella es particularmente cercana a lo que va a leer, que vamos a comenzar con el equilibrio, dualidad, tradición oral versus tradición escrita. Y Carmen acaba de hacer una tesis en Coatetelco, Morelos. O sea que ella tiene la ventaja y yo tengo la ventaja de encontrar un trabajo de campo contemporáneo del estado de Morelos en donde muchas de estas, digamos, de estas reflexiones filosóficas sobre cuerpo y género aparecen también en el trabajo contemporáneo de su tesis. Entonces, Carmen es particularmente especializada para hacer estos comentarios de este texto y además tiene la experiencia concreta, vital, encarnada de un pueblo de Morelos. Entonces tenemos que escucharla con mucho cuidado. Yo espero, Carmen, que puedas elaborar muy profundamente en donde tú encuentras estas relaciones con tu investigación, porque trae un texto como el mío, que es un texto de reflexión filosófica descolonial y que puede aparecer solo histórico o que puede parecer y que es principalmente etnohistórico, pero con la experiencia de las investigaciones de estos últimos años de Carmen en Coatetelco, Morelos, pues tenemos la presencia encarnada de cómo se viven hoy en día en las mujeres de Coatetelco
muchas de estas situaciones que vamos a analizar. Yo quiero mencionar todavía algo más que es importante, es el tránsito de la tradición oral a la tradición escrita. Y el subtítulo lo dice muy claro. O sea, mi texto, lo que yo escribí, está fundamentado en una oralidad. ¿Cómo oralidad? Oralidad transcrita por Bernardino de Sahagún a un texto escrito en 1570. O sea, aquí estamos viendo lo que Walter Ong hablaba de la oralidad y la oralidad residual y la oralidad revivida. O sea, aquí estamos viendo que la oralidad tiene varias fases o varios momentos. La ventaja que tenemos de la comentarista de hoy es que ella está trabajando con la oralidad contemporánea. Entonces, y de un pueblo de Morelos y de las voces de mujeres de Morelos. Entonces, tenemos toda la manera de hacer el puente muy cuidadosamente, muy reflexivamente para no inventar y para no dispersar y para no creer cosas que no, porque es hacer en el presente algo que ya estaba en Fray Bernardino de Sahagún en los 1500, en los asistentes de Sahagún, cuando se fue a entrevistar, los mandó a entrevistar todos los mitos y las tradiciones de los 20 pueblos que había en la zona de Tenochtitlan, los que estaban cerca, que ahora, paradójicamente, para que ustedes se asienten en el presente, ahora, paradójicamente, esos pueblos originarios prehispánicos son las alcaldías que hay en el DF. Cada alcaldía era un pueblo prehispánico previo. Entonces, esto para darles a ustedes un contexto y un contexto que llega al tiempo contemporáneo y que una Carmen Bustos puede hacer un comentario contemporáneo de algo que es etnohistórico de los 1500 y que está en el Códice Historia de las Cosas de la Nueva España. Bueno, ya con eso yo ya di mi introducción de aquí. Les quiero también compartir a todos ustedes que me he sido elegida como botán. Yo tengo la responsabilidad de venderles a ustedes, de ofrecerles a los que se muevan rápido, porque no tengo muchos ejemplares, es una colección de 30 libros de bolsillo que ha tomado 1 año y medio, 2 años editarlos, publicarlos, vienen con fotos, son excelentes, una edición de lujo y quiero avisarles a ustedes, porque ya que son de este seminario y que yo sé que están más cercanos por el seminario, pues avisarles que yo soy la que puedo vender esta colección. Y vender es un decir, es donar al movimiento zapatista. Directamente como llegue su disque compra de la colección, directamente se va para apoyar al movimiento zapatista. Quiero también recordarles que el movimiento zapatista está mandando casi cotidianamente. Hoy recibí la carta número 10, el mensaje número 10 sobre las pirámides y quienes las construyeron. Entonces les recomiendo que lo busquen en internet, que lo lean para que vean cómo el zapatismo está completamente vivo
está reestructurándose y está apoyando, y debemos apoyar su resistencia porque sabemos muy bien el territorio en donde está. La propuesta zapatista, cómo está asolado por el crimen organizado y por el descuido del gobierno estatal y federal que permite que pasen ahí mil cosas y mil crímenes y desapariciones. Entonces, por favor, es un momento clave donde hay una urgencia para apoyar a este movimiento que ya tiene 40 o 30 años, según desde cuando empieza uno a contar, o 50 años, también puede uno contar, que existe y que pervive y que está resistente y que está vivo. Entonces, ya con eso, termino mi introducción de hoy, Héctor. Haces tu carita sonriente, Héctor. Y entonces ya vamos a seguir escuchando a partir de este número 2, dualidad, tradición oral versus tradición escrita. Bueno, pues aquí estamos. Si quieren, comienzo la lectura. ¿Puedo decir Sí, pero, sí, como a manera de introducción? Pues sí, decir que agradezco la invitación que me hizo Silvia para comentar su texto, el cual pues yo asumo con un gran compromiso esta encomienda y que, bueno, en primer lugar decir que el texto pues tiene una gran profundidad, que ella misma ha señalado incluso esta densidad del texto lo ha calificado como oscuro, ¿no? La sesión pasada se refirió a su propio texto en estos términos. Y bueno, yo lo que pienso que puede estar detrás de esa oscuridad es que es una filosofía muy profunda, pero que nos la han querido quitar. Han querido borrarla de nuestra memoria corporal también, y que eso es lo que hace que se nos dificulte tener este acceso a estos textos, y que tal vez en la pregunta que Silvia hace en el resumen, la cual se formula de la siguiente manera: ¿cómo dar cuenta de este mundo? Pues es reflejo también de esa preocupación, ¿no? De cómo lo hay que ir elaborando para construir eh, pues los argumentos. Y bueno, también quiero decir que tengo la profunda convicción en que frente a este mundo roto, como también lo ha llamado Silvia, a este mundo que hoy vivimos y que nos tiene al borde de varias crisis y catástrofes, creo profundamente que esta filosofía pues nos puede ayudar a reconstruirlo y a ir hacia la vida. Y también creo que en su segunda pregunta que Silvia coloca en el resumen, ¿cómo descolonizar las teorías de género? Está a la vez que esa preocupación, está esta esperanza, porque ella sabe que al descolonizar las teorías de género, estaríamos construyendo ese mundo otro posible, porque estaríamos resquebrajando la relacionalidad jerarquizada entre lo masculino y lo femenino que ha sido construida y en Occidente. Entonces, creo que es un camino muy importante que tenemos que seguir reflexionando y profundizando para irnos reconstruyendo desde ahí. Creo que es una filosofía que nos puede ayudar a elaborar esa reconstrucción. Entonces, pues, concluido esta introducción, pues podemos dar paso a la lectura.
Gracias, Carmen. Pues continuamos. Vamos a empezar la lectura. El equilibrio, dualidad, tradición oral versus tradición escrita. Las siguientes consideraciones historiográficas darán más precisión al análisis del pensamiento mesoamericano. Por la forma en que se constituyeron nuestras fuentes, debemos diferenciar la oralidad mesoamericana de la cultura escrita de los recopiladores. De ahí la necesidad de articular las varias formas de interacción entre la oralidad original y la escriptualidad de los cronistas. El producto más conspicuo de esta interacción es el texto híbrido, entre comillas, que recopila por escrito recitaciones orales. La Escuela de Estudios del Universo Oral, iniciado por Milman Parry, The Making of Homerverse, ha recalcado el carácter específico y original de la oralidad en relación a lo que llamamos la cultura escrita. En particular, ha mostrado que la aparición de polaridades cerradas y la exclusión del, entre comillas, tercer término en Grecia corresponde, grosso modo, a la popularización de las técnicas de la escritura a partir del siglo V. De carácter eminentemente oral, la dualidad mesoamericana se concibe en forma muy distinta a la polaridad clásica, tal como Lloyd, por ejemplo, en Polaridad de Analogía, la estudió en el pensamiento griego. Las polaridades clásicas llevan a las disyunciones de la lógica formal sancionadas por el tercio excluido, tertium non datur. Por su plasticidad y el dinamismo permanente en que se posicionan y pulsan los polos opuestos, el pensamiento, entre comillas, náhuatl mesoamericano, se ubica fuera del horizonte cultural clásico. Sutstel puede introducirnos a una comprensión del universo náhuatl. Este autor afirma que no nos encontramos en presencia de largas cadenas de raciocinios, sino de una implicación recíproca y continua de los diversos aspectos de un todo. Si quieres, ahí podemos hacer un primer corte. Bueno, sí. En relación al texto híbrido, a mí me parece que es una elaboración muy propia de la cultura mesoamericana. Aparentemente podríamos pensar que estas fuentes a las que Silvia les llama texto híbrido provienen del colonizador, especialmente si pensamos que la materialidad en la que están impresas pues proviene de esa cultura. Sin embargo, yo encuentro en el texto híbrido toda la epistemología mesoamericana, desde la dualidad que ya revisamos la sesión pasada, que une lo que aparentemente no puede ser unido, lo que es irreconciliable. El texto híbrido une esa fijeza que ya nos explicaba también Javier Sicilia en otro momento de cómo al pasar estos textos, estas narraciones orales al libro, adquirieron una fijeza y un reduccionismo. Por un lado, pues están ahí fijos los textos, pero por el otro está lo contrario, está la narrativa oral ahí haciéndose presente, uniendo lo que parecía irreconciliable. Está la dualidad ahí presente. Por otro lado, también está presente en mi forma de ver, pues una capacidad del sujeto mesoamericano que es de reelaborarse, reinventarse, reconstruirse, a pesar de tener a la muerte enfrente, como pudo ser el colonialismo. Y a pesar de eso, ellos encontraron la manera de estar presentes en ese texto ya fijo y de expresar esa narrativa de ellos, esa narrativa oral que es tan rica. Entonces, eso también es propio de la
Episteme Mesoamericana, que Silvia ha llamado refuncionalizaciones o reelaboraciones, y que, por ejemplo, Alfredo López Austin reconoce que existe un núcleo duro, inmutable de la cultura, que se va reelaborando y reconstruyendo de acuerdo a las circunstancias del momento, de acuerdo al contexto de ese momento. Entonces, este es una forma otra vez de reelaborarse y de estar presente ahí, ¿sí? Y bueno, respecto a la forma oral, también quisiera anotar otras cuestiones que también Javier Sicilia en aquella sesión nos hacía notar. Nos decía que el texto oral, pues es un texto que tiene alas, ¿no? Que tiene, solamente utiliza ciertos elementos referenciales como mojones, pero entre un elemento y otro hay una reelaboración que puede distar mucho de un relato a otro, ¿no? Aparentemente de la misma historia, por ejemplo. En ese sentido, ya que Silvia me da la oportunidad y la ocasión de referirme a Coatetelco, quiero decir que yo me encontré con esa narrativa oral que viene desde esa época precolombina y se viene contando y reinventando. Inicia con la historia de una diosa prehispánica que para dar vida a su pueblo se funde en la laguna y en torno a ella se crea este pueblo. Pero ya en el periodo colonial, una forma de reinventar y de que el mito no se pierda y que esté presente, emerge ese mismo ente sagrado que es la diosa, pero ahora emerge como una tlanchana o una mujer pez. Y es una mujer pez que lleva el espíritu de la diosa y que los acompaña en todo momento, y que incluso preserva aspectos de la sexualidad mesoamericana, que es más libre y no tachada como pecaminosa, eh, como lo es la sexualidad de las mujeres desde la cristiandad. Eh, pues por el momento voy a cerrar aquí el comentario y podemos continuar con la lectura, por favor. Gracias. Le voy a pedir a Enrique Snyder que siga. Sí. Continúo la lectura ahí en el título, ¿verdad? Pensamiento oral y narrativa oral. Bien, ok. Es importante recordar que las fuentes en las cuales se basa este estudio son textos, entre comillas, híbridos. Pertenecen a dos formas o estilos de narrativa, la oral y la escrita. Es decir, la del hablante original y las del recopilador. Por ejemplo, en las diferentes versiones del trabajo de Sahagún se transcriben narrativas orales, historias épicas como la del Towenyo, que analizaremos más adelante, y amonestaciones de contenido moral. Estos textos son la transcripción de discursos tradicionales orales y en esto corresponden probablemente a la definición de Parry, que Parry da al término técnico de texto auténtico. Un texto auténtico, según él, es la primera transcripción por un escribano de una narración que anteriormente fue exclusivamente oral. La narrativa oral no se puede reducir a las categorías de la literatura escrita, entre
Nunca es la recitación de un texto, entre comillas, aprendido de memoria. Tampoco es una creación completamente original del narrador. Según Parry, es una rapsodia, palabra griega que significa patchwork, composición o remiendo, entre comillas, a partir de conjuntos de fórmulas tradicionales. El recitador de un texto aprendido desenvuelve un tapiz prefabricado, el texto memorizado, entre paréntesis, frente a los oyentes. El narrador oral compone el tejido a partir de elementos familiares. Su narración está influida por los ritmos de la respiración y por lo tanto espaciada por las pausas que el hablar requiere. En la declamación oral se enfatiza la acción épica de los héroes, se clarifica la intervención divina, se insiste en los hechos relevantes y se confirman ideas por medio de la redundancia. De hecho, la repetición del mismo episodio con fórmulas similares o diferentes y la abundancia de metáforas es una de las características más notables de los textos, entre comillas, náhuatl, como resultado de su carácter de transcripciones de narrativas orales. Seguimos. Sí, adelante. Bien. Sí, Los meandros y devenires del pensamiento, entre comillas, oral, sus flujos circulares y a veces impredeciblemente innovadores semejan a ese río del que hablara Heráclito, siempre el mismo y siempre otro. Un agua que fluye incesantemente, zambulléndose aquí tras una piedra, hundiéndose allá en una barranca o fluyendo incontenida hacia el mar que la acoge. El pensamiento tras la narrativa oral se parece a esas aguas a veces caudalosas y a veces sostenidas y quietas, impredecibles en sus cambios y sin embargo semejantes a sí mismas. Así pues, la narrativa oral y el texto escrito pertenecen a registros u órdenes diversos y son animados por lógicas que a veces se contradicen la una a la otra. Pienso que estas contradicciones se reflejan en los escritos de Sahagún, entre paréntesis, sobre todo en el Códice Florentino, se cierra paréntesis. Es decir, en aquellos textos que él produjo a partir de las transcripciones de discursos orales recopilados por los asistentes. Podemos comprender mejor la especificidad del concepto náhuatl de equilibrio, entre comillas, a través de una comparación entre la narrativa oral y el texto escrito. bueno, aquí podemos Sí. también hacer un corte, por favor. Bueno, les decía yo que pues yo me encontré con esta riqueza metafórica y mitológica en Coatetelco y realmente en un inicio, aunque me sentía muy sorprendida y me emocionaba mucho encontrarme con estos relatos, pues yo al mismo tiempo me decía, estoy haciendo una tesis doctoral, pues en el marco de un ambiente académico. Y entonces decía yo, ¿cómo voy a tratar estos relatos míticos que más bien parecen cuentos, historietas muy lindas, pero colocadas en el ámbito pues de no el texto académico, de no en el ámbito de la historia tampoco. Mm, Entonces, lo que yo tuve que hacer fue ponerme a investigar acerca del lenguaje, de el contenido tan profundo que realmente tenían estas historias, que son unas historias que muchas veces son herméticas como los mitos y que sí se requiere pues poder doblarlos y conocer cuál es la profundidad a la que
de la que nos están hablando y fue lo que hice y pues sí, me encontré con eso, porque los mitos pues representan una forma de los pueblos que encontraron para poder expresar ya no solo su historia, su memoria, sino su sabiduría también. Entonces encontré realmente una enorme riqueza y luego están las metáforas también, que son la base de la hermenéutica que hace Silvia. También ella se refiere mucho a las metáforas y esas las encontré también ya con la experiencia con las mujeres, con el convivir con ellas y sobre todo con preguntarles y estar con ellas en el espacio de la cocina comunitaria. Y ahí encontré otro de los aspectos que Silvia ha resaltado en su análisis, recurriendo a estos textos híbridos, pero también recurriendo a la realidad, porque ella siempre está observando, siempre está escuchando los diálogos, los discursos de las mujeres y de las personas indígenas del hoy, y encuentro que la categoría que ella llama, o estas metáforas que ella llama carnales, están totalmente presentes en este convivir de las mujeres en la cocina comunitaria. La cocina comunitaria es un espacio de encuentro para ellas, de aprendizajes, de transmisión de sabidurías de las mujeres más grandes a las más jóvenes, y también es un espacio de la erótica, digo yo, porque las expresiones, estas metáforas carnales, estos pues aforismos de doble sentido donde están totalmente imbuidos lo sexual, lo carnal, pues son unas de las riquezas que se encuentran en Coatetelco y en este lenguaje oral que pese a pues siglos de cultura ya escrita, sigue perviviendo en estas comunidades. Cierro aquí también el comentario. Continuamos, por favor. Continúa, Enrique, por favor. Abro el micrófono. Estábamos en una parte, ¿verdad? Una buena parte. Sí. Bien. Una buena parte de los materiales que constituyen la historia general de las cosas de la Nueva España, el Códice Florentino, fueron cantos épicos y poéticos, entre comillas, crónicas e historias, himnos y discursos rituales, todos destinados a la declamación pública. Eran jirones de conocimiento e historia oral que la tradición calificaba de chalchihuitl, entre paréntesis, Hades. Es decir, que eran considerados de valor incalculable y de permanencia pétrea. La metáfora con la cual se designaban a los discursos de las viejas y la matlatoli y viejos, huehuetlatoli, también entre paréntesis, sabios, expresan admirablemente este imperativo de recordar. Se les llamaba, entre comillas, como desparramiento de Hades. Ahora bien, a pesar de sus características eminentemente orales, los textos estudiados aquí fueron transformados, recortados, sintetizados y organizados por Sahagún para ceñirse a ciertos lineamientos de la época sobre la escritura de los libros. Esta combinación de narrativa oral transcrita y manipulación literaria refleja el enfrentamiento entre dos mundos. En este sentido, varios estudiosos han señalado el valor inmenso que por su característica dialógica, es decir, de diálogos entre comillas, tienen estos textos. No solo evidencian y confrontan dos lógicas, sino también son expresiones del diálogo o dominación colonial que se estableció entre el viejo y el nuevo mundo.
Bueno, aquí también quisiera hacer un corte, pues nada más para reafirmar lo que para mí significó encontrarme con estas narrativas. Ya hace un momento decía la emoción que sentía al encontrarme con ellas y al valor que yo les di, tal cual como lo mencionan aquí, ¿no? Para mí fueron eso, un desparramiento de jades, lo que yo encontré en Coatetelco. Y también quisiera hacer una acotación sobre las metáforas y ese significado tan grande y múltiple que tienen. Eh, para esto, por ejemplo, yo acudí a uno de los hermeneutas, por ejemplo, Mauricio Benoch Puente, eh, habla de la metáfora y la define de este modo. Dice que la metáfora es una relación de semejanza entre sentidos que de suyo son diferentes, pero hay una magia en ella que los hace relacionarse, asociarse, ir uno con el otro, parecerse que el uno es el otro. Con esto lo que quiero señalar, pues esa riqueza de sentidos que Silvia incluso habla de que existen superposiciones de capas de significados y, por ejemplo, Ricoeur decía que la metáfora incluye semejanza y diversidad. O sea que en la metáfora podemos encontrar tanto un sentido como el otro y ahí reunidos en ella. Entonces, Silvia se enfrenta a este tipo de narrativas orales en estos textos híbridos, a una enorme riqueza, pero también se enfrenta a los recortes, a las contradicciones, a ya las interpretaciones realizadas por los evangelizadores, ya pasadas por su moral cristiana y por lo tanto muchas veces ya están señalados, ya tienen señalamientos de idolatría, ya son condenados. Entonces, creo que aquí Silvia se enfrentó a una dificultad, ¿no? Por un lado, esta riqueza de sentidos de las metáforas y por el otro a este recorte, a esa filtración hecha por los colonizadores. Entonces creo que enfrentarse a estos textos híbridos no resulta sencillo y sin embargo, pues Silvia se enfrenta a ellos y lo hace con un gran rigor académico, pero también considero que con mucha sensibilidad, dejando sentir, dejando al cuerpo sentir y participar en el proceso cognitivo, porque ella creo que también estuvo atenta a las intuiciones, pero también su lectura tuvo que estar llena de escepticismo y de desconfianza muchas veces ante la interpretación hecha por los cronistas. Y frente a eso, pues ella, de ahí el valor que yo encuentro en su trabajo, porque pues ella, nosotros en la investigación llamamos eh, a esto la verificación de datos, que puede estar eh, sostenida por varias maneras y varios métodos, pero entonces ella lo que hace es pues también mirar lo que otros expertos ya miraron, ya dijeron, de ahí la riqueza de las notas al pie de página que encontramos. Y Silvia puede pues enfrentar esta complicación que estos textos contienen y como decía hace 2 semanas Julián Cruz Alta, eh, para no decir al texto lo que no dice, pues ella tiene todo un bagaje eh,
de cuestiones que también la academia pues nos dan para poder salir adelante. Y sobre todo también que todo esto es confirmado por ella a través de esa escucha de las voces y de las prácticas de las personas mesoamericanas del hoy. Podemos continuar, por favor. Termina, Enrique, el párrafo y continuamos con otra persona. El párrafo, al comparar, ¿verdad? Sí. A ver, esto es una cita entre comillas, si no me equivoco. Al comparar la versión náhuatl de Códice Matritense con la traducción y adaptación que hiciera Sahagún ya en 1577, aparecen muchos elementos de este diálogo y confrontación entre dos lógicas. Más adelante analizaremos en detalle cómo el entretejido de estilos filtra, entre comillas, para nosotros los pensamientos y conceptos nahuas de corporalidad. Nos detendremos particularmente en algunas narrativas del libro 3 y 4, no, y 6, tercero y sexto del Códice Florentino. Seguimos con el siguiente subtítulo. Gracias, Enrique. ¿Qué lea Servando, si puede? Va. Y en un momento, sí, claro. El equilibrio fluido. La noción de dualidad estaba matizada por otra, igualmente omnipresente en el pensamiento mesoamericano. Lo que llamo así no es el reposo estático de dos masas o pesos iguales. Más bien, se trata de una noción que modifica la relación entre pares duales u opuestos. En primera aproximación, solo podemos definirla como distinta, ajena a nuestras tradiciones de pensamiento, como la dualidad misma. La cualidad de equilibrio permea no solo a las relaciones entre mujeres y hombres, sino a las que existen las divinidades y los humanos, entre los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Si añadimos que la búsqueda de este equilibrio era imprescindible para la conservación de todo orden, del cotidiano al cósmico, comprenderemos que se trata de una noción tan fundamental como la dualidad. ¿Continúo? Sí, aquí el corte. Bueno, pues decir que este concepto del equilibrio fluido es pues muy importante para poder entender el género en Mesoamérica. Eh, pues la contradicción que aparentemente existe en este concepto, equilibrio fluido. Parece que con nuestra mentalidad occidentalizada, pues parece una contradicción y de hecho con este texto que Silvia coloca, pues nos da esa idea, ¿no? De que el equilibrio se consigue con el reposo estático de dos masas o dos pesos. O sea, el equilibrio en sí mismo nos da idea de algo estático. Y bueno, yo recurrí a hacer una búsqueda en internet para entender un poco más este significado de equilibrio y lo que encuentro pues es todavía aún más lejano al equilibrio fluido del que nos habla Silvia. Lo que encontré es lo siguiente: es un estado de un cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. En esta definición, pues en la primera parte sí encontramos una idea de movimiento, pues ya que si queremos encontrarnos con alguien, necesariamente tenemos que movilizarnos. Sin embargo, en la segunda parte, pues nos da como la idea más bien de un enfrentamiento bélico
que acaba con la destrucción de ambos componentes. Y por supuesto el equilibrio del que habla Silvia no tiene nada que ver con este enfrentamiento bélico, sino pues todo lo contrario, ¿no? Sí es un movimiento relacional entre partes, pero no implica su anulación, no implica la anulación de las partes. Y pues yo la mejor manera que tengo de explicar el equilibrio fluido por ahora es refiriéndome a la asamblea indígena y mi forma, claro, de entenderla. Yo lo que veo es que en ella, pues en un principio puede haber varios elementos de confrontación entre las partes. Sin embargo, a través de una escucha profunda, eh, cada parte de, de la, de la discusión, pues lo que hace no es tratar de convencer de su postura al otro, sino más bien escuchar profundamente al otro e ir asimilando como parte de sí lo que el otro está diciendo, de tal modo que al final pues no hay no gana ni una ni otra parte, sino lo que se construye es un nosotros. Esa es la forma que yo tengo de entender el equilibrio fluido. Pues sí. Por favor, pasemos a la siguiente. Continúo. La noción de equilibrio y la dualidad. La fluidez del equilibrio mesoamericano y el lujo propio de la narrativa náhuatl solo son accesibles como reflejos de un pensamiento oral filtrado por estos textos híbridos de oralidad y escritura. En la historia de los mexicanos por sus pinturas se encuentra un relato cosmogónico de la separación del cielo y de la tierra, donde se explica que los dioses vieron la caída del cielo sobre la tierra y entonces ordenaron hacer por el centro de la tierra 4 caminos para entrar por ellos. Al decodificar este mito, López Austin añade los 4 pilares que soportan las capas celestes para separarlas de la superficie de la tierra son descritos como 4 árboles a través de los cuales fluyen hacia la parte intermedia las corrientes de las influencias de los dioses celestes y del inframundo. En la construcción simbólica de este universo, la fluidez era la característica principal que expresaba el contacto constante entre los 13 pisos celestes, las 4 capas intermedias terráqueas y los 9 niveles del inframundo. En tanto al equilibrio, conocemos más los efectos de su acción que su naturaleza propia. Determinaba y modificaba el concepto de dualidad y era condición para la conservación del cosmos. Las categorías de género en el pensamiento mesoamericano estaban también en equilibrio fluido y el punto crítico de balance se debía buscar en su moción continua, redefiniéndose en cada instante, sujetas al cambio y al fluir de todo el cosmos. También lo femenino y lo masculino se constituían y redefinían permanentemente, oscilando entre sí. En este desplazamiento permanente y en este continuo, ya me perdí, Reajuste. en este continuo reajuste de los polos, ninguno podía ser preponderante o dominar sobre el otro excepto por un instante. La carga no perceptible que tenían todos los seres, piedras, animales y gente, era femenina o masculina y frecuentemente ambos a la vez, en diferentes gradaciones y en perpetuo devenir y cambio. Aquí, por favor. Bueno, a mí me parece que en estos párrafos que se acaban de leer, se toca un punto medular porque emerge aquí el imperativo de descolonizar las teorías de género y con ellas las prácticas y la cultura de dominación entre géneros. En Occidente
fuera del horizonte del género vernáculo y más bien asentadas en la cultura capitalista de la modernidad, las categorías masculino y femenino, cerradas y mutuamente excluyentes, se construyeron jerárquicamente, de tal manera que lo masculino se considera superior y dominante y lo femenino se infravalora y se subordina a lo masculino. Esta relación, así definida, es la base de las injusticias, de la violencia, de la sujeción a las que las mujeres quedamos expuestas. Y aquí, claro, también depende de cada contexto de cada mujer, porque hay algunas, sobre todo las indígenas, que se encuentran más vulnerables, no porque en ese ámbito prevalezcan estas dominación, sino porque también otras subordinaciones recaen sobre ellas, como la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades, que es también el caso de las mujeres en Coatetelco. De tal modo que si recurrimos a esta noción de equilibrio, de dualidad y fluidez en las relaciones o en las categorías de masculino y femenino en Mesoamérica, están constantemente fluyendo, constantemente una está poseyendo características de la otra o transitando hacia el otro lado en diferentes momentos y en diferentes degradaciones, pues yo considero que entonces no hay lugar para la jerarquización y para la dominación, porque cada uno está compartiendo pues esa parte, ¿no? Esa esencia de lo femenino o masculino. Entonces, por eso creo que Silvia, con su pregunta en el resumen, ¿no? Nos hace como una invitación, pero con cierta emergencia o urgencia de que es necesario mirar esta otra filosofía para poder pues eliminar estas fuerzas de dominación que en Occidente sí se han construido de esta manera. Considero también que recurrir a esta concepción de género fluida también permitiría que otras subjetividades que se construyen eh, eh, con formas o expresiones de sexualidad diversa que actualmente son muy violentadas, pues también esa violencia, esa discriminación hacia ellas sería eliminada porque cada quien nos reconoceríamos de algún modo, pues siendo parte de esa característica fluida de ser femenino y masculino. Y también considero que, bueno, hoy en día me parece que a partir de la pandemia hay muchas búsquedas en el sentido de identidad sexual de los jóvenes, pero estas búsquedas y esos nuevos identidades, porque yo observo que incluso son nuevas propuestas que incluso se mezclan, ¿no? Escuché algunas entrevistas donde, por ejemplo, una joven se llamaba a sí misma andrógina, lesbiana y asexual, y cosas así, ¿no? Extrañas realmente para mí, pero creo que están fundamentadas y que, eh, que están mirando a los marcos de la teoría feminista occidental. Y creo que sí, que es muy pertinente que estas búsquedas también miren a estas filosofías como referentes para poder pues reconstruir sus identidades, pero desde aquí, desde lo nuestro. Continuamos, por favor. Muy bien. Concepto mesoamericano y concepto griego de equilibrio. Ajena,
como es evidente al horizonte clásico, la noción de equilibrio o de balance que matiza cada dualidad poco tiene que ver con el concepto de justo medio, heredado del pensamiento griego. El dorado término medio de la antigüedad es parte de nuestra herencia cultural. Según Foucault, para los romanos, equilibrio y armonía son virtudes interiores cultivadas en vista de la perfección privada. El justo medio del que hablaba Aristóteles parecería implicar un equilibrio estático, una estasis. Era una homeostasis, en la cual el término medio aparece como un punto fijo en medio de dos extremos inmóviles. Algunos investigadores hablan del diverso concepto de equilibrio que existía en Mesoamérica. La doctrina del camino medio era un principio central en la formulación e interpretación de esta ética. Dice Gingerich, a propósito de la metáfora náhuatl para expresar una vida correcta que aparece en los Ilama Tlatoli, pero añade, este camino medio no es definitivamente el justo medio aristotélico. Esta concepciones profundamente indígena. Al transgredir este justo medio, el infractor en la filosofía clásica solo pierde en virtud personal y en comportamiento justo dentro de los límites definidos por Némesis. A diferencia de lo que ocurre en el horizonte mesoamericano, esa pérdida del justo medio no significa un peligro individual para la estructura y sobrevivencia de todo su cosmos. Por el contrario, varios autores han señalado ya la característica radical de urgencia que emerge de la responsabilidad colectiva náhuatl en el logro de ese equilibrio móvil, fluido y vital. Los nahuas tenían un sentido de responsabilidad colectiva y creían que los actos humanos podían provocar un cataclismo final. El camino medio del náhuatl, aunque también expresa virtudes personales, es ante todo cumplimiento de un imperativo para la conservación cósmica y con ello participación imprescindible en el sostén de su universo. Para quedar en el ámbito de las transposiciones al universo conceptual clásico, se podría decir que más que una homeostasis, el equilibrio náhuatl es una homeoresis de reo, fluyo, un balance de conjuntos en flujo. Es decir, que lo podíamos definir en contraposición con los equilibrios homeostáticos de la tradición occidental como un equilibrio homeoérico. No, homoérico. Es que está separada la palabra. Homeorreico. Homeoreico. La mediación entre los polos opuestos implicaba para los nahuas componer o negociar constantemente con la misma moción y plasticidad de opuestos que se transformaban permanentemente en un fluir sin fin. La búsqueda del justo medio como colocación de sí mismo en el punto central de un equilibrio inmóvil era algo ajeno al pensamiento náhuatl. Corregir la estasis clásica por nociones dialécticas tomadas de la tradición hegeliana sería también poco apropiado. El equilibrio homoereico náhuatl no es un balance logrado por la síntesis entre una tesis y una antítesis, tampoco un compromiso pragmático entre opuestos irreductibles. Más bien un estado de tensión dinámica extrema, como cuando, como cuando dos fuerzas se encuentran sin reconciliarse y avanzan tambaleantes hasta el límite del caos. El camino medio, náhuatl, podía definirse como la exigencia de mantener el orden en este límite. Ya desde su nacimiento, el ser náhuatl era definido en términos de equilibrio. En el libro sexto del Códice Florentino aparece una metáfora que revela el concepto náhuatl sobre el estado del niño al nacer. El concepto náhuatl define al individuo como producto de una alquimia particular de características buenas y malas.
terminemos la sección, por favor. Perdón. Continúa, Servando. Sí. Sigo. Pero este equilibrio no era fijo. Podía alterarse si un niño nacía bajo un signo nefasto. Se podía esperar que, al bautizarlo en un día fasto, su tonali, entidad anímica principal, adquiriría inclinaciones y tendencias positivas. Mantener el equilibrio es concertar los opuestos. Esto implica no negar lo opuesto, sino avanzar hacia él, abarcarlo, tratando de encontrar el punto de equilibrio fluctuante, el principio de exclusión, el terium nodatur, de la lógica formal clásica. No existe en el universo náhuatl. En este pensamiento se integran los opuestos, caliente y frío, noche y día, sol y luna, sagrado y profano, femenino y masculino. La responsabilidad colectiva, no solo para sostener el equilibrio, sino para influir en su logro, producía un tipo muy particular de códigos morales. No andes con apresuramiento ni demasiado despacio, porque es señal de pompa andar despacio, y andar deprisa tiene resabios de desasosiego y poco asiento. Andando llevarás un medio. No lleves inclinada mucho la cabeza o encorvado el cuerpo, ni tampoco vayas muy levantada la cabeza y muy erguida, porque es señal de mala crianza. La cita, Ujú. La cita. a ver, véanlo. Fray Eh, David Bernardino. Sagún, bueno, esta cita de Fray Bernardino. Continuamos. El Osila Matlatoli. Podemos apreciar esta constante del pensamiento náhuatl en cuanto se aplica al contexto de la vida cotidiana y de las relaciones sociales entre los géneros. Recordemos aquí el carácter normativo de estas recomendaciones, que no necesariamente permiten hacer inferencias sobre prácticas cotidianas. Sí, aquí, gracias. Pues aquí también quiero hacer notar pues la experiencia que tuve en Coatetelco y sobre todo los comentarios, la riqueza de sabidurías que encontré con las mujeres, que siempre podía ver que se confirmaban estos presupuestos que Silvia desde la teoría ha hecho emerger. Por ejemplo, eh, la cuestión de la complementariedad en esta dualidad en la pareja, en la pareja sentimental, por ejemplo, una de las compañeras decía que hombre y mujer no somos competencia, somos complemento. Entonces, para mí fue tan importante tener este análisis teórico previo de Silvia para poder entender y reconocer además esta relacionalidad eh, complementaria entre las relaciones entre mujeres y hombres. Otra forma de ver esta relacionalidad dual donde hay complementariedad y no competencia, como decía la compañera, es en la actividad ritual. Hay particularmente un rito en Coatetelco donde son los hombres los que asisten al rito, se van al campo, se introducen ya en el ámbito campesino y contexto naturaleza, donde pues puede ser también muy rudo y muy difícil tener acceso a esos lugares. Se requiere caminar mucho, padecer sed, caminar varias horas bajo el sol. Yo hice ese recorrido en el 2021 y sí es bastante pesado. Me permitieron hacerlo porque ya ahorita un poco sí se abren a la posibilidad de que mujeres eh, puedan asistir a estos ritos, pero esencialmente era una actividad de varones. En cambio, la parte ritual que les tocaba a las mujeres
era hacer la comida que se les lleva a estos entes que visitan. Estos recorridos se hacen porque las personas visitan unos lugares, ciertos lugares que se consideran sagrados en Coatetelco y que visitan en una jornada, en un solo día, visitan 31 sitios, parajes, donde se les da culto a unos entes sagrados que en Coatetelco les llaman airecitos. Entonces son a los varones a los que les toca ir a llevar la comida que prepararon las mujeres. Y bajo la concepción de género occidental, se podría decir que es una división sexual del trabajo, incluso una división de los lugares, que en mi ámbito de estudio, que son los espacios, también miramos esa separación entre lo público y lo privado, y cómo lo privado le corresponde a las mujeres, es decir, el espacio doméstico, y el público a los varones. Esto digamos, en la relacionalidad urbana occidental, y la teoría de género hace énfasis en estas divisiones tan tajantes que en realidad y que sobre todo en estos pueblos no existe. Entonces, si lo miramos desde la teoría de género o desde los feminismos, podríamos tachar de subordinación, ¿no? De que las mujeres no están participando en la actividad ritual. Y sin embargo, las mujeres en Coatetelco dicen: nuestra participación en el rito es la elaboración de la comida ritual, porque la comida ritual, la que se les lleva a estos airecitos, son en miniatura, todo es miniatura. Eh, sí llevan mole en pollo, pero los pollitos son pollitos, bebés, digamos, y las mujeres tienen que hacer esa preparación delicada, minuciosa. Les llevan tamales, pero son tamales pequeños también, porque son seres pequeñitos como niños. Entonces, esa delicadeza del cocinar, dicen ellas, solo la tenemos nosotras. Los hombres no van a poder tener esa capacidad de tanta delicadeza para poder preparar. Y no es una exclusión, dicen ellas, es una complementariedad y es una participación también en el rito. Eh, bueno, también resaltar pues esta diferencia de cómo en Occidente este término medio pues solo implica una responsabilidad del individuo, y su transgresión también amerita un castigo, ¿no? Y la intervención de Némesis. Y en cambio, el equilibrio en Mesoamérica reconoce el caos, avanza y abraza lo opuesto, establece contacto con él, se mezcla con la diferencia, la acepta, la abarca, siempre en una tensión permanente y estando al límite, pero su transgresión no implica una consecuencia sobre el individuo, sino que es una implicación comunitaria. Por eso es un mayor cuidado. Y como es una responsabilidad, una consecuencia comunitaria, es también una responsabilidad de todos. No sola. Y, y esto es porque también Silvia en otros momentos nos ha hablado de la importancia de la comunidad en el individuo o en el sujeto mesoamericano, ya que el sujeto sin su comunidad se percibe siendo incompleto. Él necesita a la comunidad para, para ser para ser persona. Entonces de ahí la importancia del cuidado y del compromiso
de toda la colectividad para resguardar ese equilibrio. Podemos continuar, por favor. Digo, implicaciones Sí. del pensamiento mesoamericano para la teoría de género. Una teoría de género adecuada a la interpretación de las fuentes mesoamericanas debería, por supuesto, ser lo suficientemente fluida y abierta como para acoger esa peculiaridad mesoamericana que caracteriza a una dualidad entre opuestos como abierta y fluida. Contrariamente a las categorías de género mutuamente excluyentes, heredadas del horizonte clásico, la dualidad del género aparece también abierta y fluida, verdadera forma prototípica de todas las dualidades fluidas entre los términos de la cual hay que mantener un equilibrio dinámico, siempre precario y por ajustar. En el pensamiento crítico feminista, varias investigadoras se han cuestionado la validez de esas categorías cerradas y unitarias para el análisis de género. Algunas de estas críticas señalan que el ordenamiento binario en categorías mutuamente excluyentes como las dicotomías cultura versus naturaleza y público versus privado son en sí mismas productos de un estilo de pensamiento, de una construcción epistemológica circunscrita por los entrenamientos filosóficos del pensamiento racional patriarcal. Si denominamos categorías de género a las concepciones de lo masculino y femenino que aparecen en el pensamiento mesoamericano, encontramos que estas formas pares de conceptos, por cierto opuestos pero fluidos, abiertos, sin estratificación jerárquica y en balance cambiante, constituyéndose, definiéndose y redefiniendo permanentemente. Con este análisis podemos ver cuán distantes están las categorías de la teoría de género de aquellas que pueden emerger del análisis cuidadoso de las fuentes. Ni el ordenamiento jerárquico entre polos duales, ni las categorías mutuamente excluyentes parecen permitir un acercamiento a la concepción del género en este pensamiento. Por lo tanto, sugiere un concepto de género derivado de las fuentes. Sus características son la apertura mutua de las categorías, la fluidez y la no organización jerárquica entre los polos duales. Resta ahora revisar un elemento del pensamiento feminista teórico. Nos referimos a la convencional división entre sexo y género. El sistema sexogénero, como lo llama Teresa de Lauretis, por más que la maniobra lingüística de esta última transforme las dos palabras en una sola, sigue existiendo un sustrato de conceptualización doble que desune al cuerpo de su contexto cultural y o social. No podemos hacer teoría de género sin esta ineludible separación tajante entre lo que las teóricas denominamos hoy por hoy sexo y lo que queremos significar por género. Esta división está en la base de todas las teorizaciones feministas, con toda la variabilidad que un enfoque teórico, semiótico, dialógico o etnográfico puedan presentar. El último párrafo, Lisa, por favor. ¿Digo? ¿Sí? Bien. Sin embargo, este eje de la teoría feminista que nos es tan necesario para articular y ordenar nuestras especulaciones, poco o nada tiene que ver con las estructuras cognitivas que se desprenden de la lectura cuidadosa y el análisis de múltiples fuentes que revelan el pensamiento mesoamericano. Lo biológico y lo cultural no se concebían como de órdenes diversos. La inmersión del cuerpo en el cosmos y del cosmos en el cuerpo impedía siquiera la posibilidad de esta separación, como lo veremos más adelante en el análisis de los conceptos de corporalidad. El ámbito simbólico o cultural era considerado tan perceptible como cualquier otro. López Austin señala que no logró encontrar en sus múltiples búsquedas algo que permitiera creer que los nahuas hacían una separación entre el ámbito espiritual y el material, comunicación personal. Y podría decirse que las diferencias genitales no se concebían como realidades
de otro orden que las que provenían de las normas de conducta apropiada. Lo tangible y lo intangible no estaban netamente separados, o por lo menos no de la forma en que lo distinguimos, diferenciamos hoy. El orden en este concepto de dualidad de opuestos provenía del equilibrio logrado por la moción constante, o lim. Veremos cómo el cuerpo... ¿Movemos el texto, por favor? Ah, ujú. Veremos cómo el cuerpo en agua es la expresión de este movimiento vital. Sí, gracias. Bueno, aquí decir que Silvia pues siempre ha sido crítica del feminismo, siendo ella misma feminista, y una base de su crítica es justamente este ordenamiento binario, que aunque señala ella misma, otras académicas ya han pues puesto su mira en esta crítica. Yo lo que veo de diferente con Silvia es que ella tiene piso, su crítica tiene piso, y ese piso lo encuentra en estos fundamentos del pensamiento mesoamericano. No están al vacío. Y una base también de la crítica es este concepto de sexo género. Eh, y Silvia lo que nos hace notar es que finalmente mm, eh, cae dentro de el pensamiento binario excluyente, eh, del pensamiento occidental cartesiano, y que eh, se inserta justamente en la lógica de los dos mundos que explican la realidad en este horizonte occidental, el de la naturaleza por un lado y el de la cultura, totalmente separados y siendo antagónicos, y los cuales son la base de otros pares opositivos, por ejemplo, objeto-sujeto, cuerpo-mente, mujer-hombre, razón-emoción. Este ordenamiento binario pues es jerárquico, como hemos ido viendo a través de esta lectura, y invariablemente la parte que se inserta dentro de este orden del mundo natural, que es mujer, objeto, cuerpo, emoción, será la parte inferiorizada, subalterizada, y la parte correspondiente a cultura, a sujeto, hombre, mente, razón, es la parte enaltecida y que tiene pues el poder de dominar. Entonces, lo que hace es en tela de juicio el concepto teórico feminista, y a través de sus lecturas y de esta elaboración teórica que ella hace, propone una teoría que surge no como parece que surge no, yo lo veo así como poder explicar No se uno. oye. Sin embargo, Silvia no la inventa. ¿No, no me oyen? Yo te ¿Hola? oigo. Se cortó un poco, Se María del corta un Carmen, poco. pero creo que ya está otra vez. Entonces decía yo que contra esa categoría artificial, forzada e inventada del sexo género, Silvia hace emerger de estas lecturas tan minuciosas de sus fuentes Otra vez no se oye. Se volvió a a cortar, María del Carmen. puntualizar sus características. Sí. Perdón, no sé qué está pasando, pero bueno, decía que Silvia de sus lecturas hace emerger
una categoría de género que no es artificiosa, no es inventada, sino que emerge de las fuentes y de la filosofía ancestral que ella revisa, a la cual no ni siquiera se atreve a darle un nombre, pero sí puntualiza las características de esta categoría, las cuales son la apertura mutua de las categorías femenino-masculino, la fluidez y la no organización jerárquica entre los polos duales. Y bueno, también quisiera hacer otra referencia a Coatetelco, sobre todo cuando Silvia cita a López Austin para decir que el mundo náhuatl no haría separación entre el ámbito espiritual y material. Les contaba yo hace un momento sobre este ritual que se hace en Coatetelco en los campos. Ahí el cuerpo que camina es imprescindible. Como es imprescindible el territorio que se pisa y por donde se camina para hacer esta manifestación espiritual. Entonces ahí vemos cómo uno y otro están imbricados, no se puede separar. La expresión de espiritualidad requiere al cuerpo para poder expresarse y también yo como estudiosa de los espacios, también veo que se requiere de un territorio y de la sacralidad inmersa en ese territorio. Exactamente. Muy bien. Podemos Muchas gracias, María del Carmen, por tus valiosísimos comentarios al texto de Silvia. Pues vamos a dar inicio a los comentarios de la tertulia, si les parece bien. ¿Alguien que quiera tomar la palabra a partir de lo que hemos leído? A ver, primero que nada, yo quisiera saber en dónde nos quedamos. Nos quedamos en la página 69, Carmen. En la 70. No, no, perdón. A ver, ¿hasta La dónde página se leyó? 69, sí, No. antes del punto 3. La conceptualización de la corporalidad y teoría de género, ¿ya se leyó allí eso? No, No. ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Párrafo No, anterior. para puntualizar dónde tenemos que comenzar la próxima vez. Entonces nos quedamos en la 69. La conceptualización de la corporalidad y teoría de género. Es ya donde entramos directamente a conceptos de cuerpo. sí. ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Bueno, nada más para tener esto clarificado. Bueno, entonces, como decíamos, ¿alguien quiere hacer un comentario al texto que acabamos de leer? Julián. Sí, en torno a lo que ya Carmen señalaba de la metáfora. Es riquísimo esto que nos presenta Silvia. Y siempre en el asunto de la hermenéutica aparece semejante, pero con una honda diferencia, otro término, la metonimia. La metonimia es la que usan las ciencias. Es precisa y todo lo contrario, la metáfora es imprecisa, es ambigua, es abierta. La metonimia siempre será precisa. El lenguaje científico pues, utilizará para presentar sus teorías la metonimia, y el lenguaje poético, artístico y antropológico presentará sobre todo esta metáfora abierta. Y como lo presenta Silvia, pues como es abierta, viene abierta a las interpretaciones, y aquí viene la riqueza del asunto del texto oral y el escrito. Lo que ya tenemos del texto escrito, pues ya lleva la interpretación del cronista, de los frailes. Entonces, lo que estamos leyendo en el texto escrito, pues no es la metáfora indígena pura, sino una metáfora ya interpretada en un texto escrito por uno de estos frailes,
que va a tener una de condicionamientos como toda persona culturales, lingüísticos, religiosos, que va a querernos meter en su mirada cosas que Silvia rescata más abiertas en lo que yo decía la sesión pasada. Podemos llegar siempre con ambigüedades, con límite, pero a lo que el texto nos quiere decir. Y texto, acordémonos que en hermenéutica no es solo lo escrito, implica los textos orales con esta riqueza. Y los ejemplos que Carmen ponía del mundo indígena con el que ha trabajado, pues es metáfora viva, más cercana, que nos ilustra un poco sobre las metáforas que Silvia está trabajando, que ella también trata de rescatar estas metáforas que a lo largo del texto va utilizando, que ya van mediadas en el texto escrito, que ya no es tan metafórico, ya el texto de Sahagún, pues ya no es verso, será prosa, y el ámbito de la metáfora es el verso en el mundo indígena. Entonces, saber que tenemos esa mediación, digo, es inevitable, porque lo que tenemos son textos de Sahagún, pero saber que ya están mediados tanto por el lenguaje, por la mirada, por la cultura, por el cristianismo. Sahagún le da miedo usar ciertos términos. Es un español que tiene apertura, pero no es de nuestro mundo moderno, por más intenso. O sea, Sahagún no es Bartolomé de las Casas, que ya es un moderno. Bartolomé de las Casas se atreve a aprender de la otredad. Sahagún no, todavía tiene muchos pavores y prejuicios, y a pesar de eso, logramos en la interpretación de Silvia entender mucho de ese texto. A mí se me hace riquísimo, porque a pesar de las limitantes de Sahagún, los logra intuir y transmitir lo que la metáfora viva tenía del texto oral que él conoció. Es lo que quería señalar, que no se pierde la riqueza. No tenemos todo, pero no se perdió todo. Muy interesante tu comentario, Julián. Mira, a mí recientemente se me hace interesante por lo que estamos hablando y reflexionando, se me hace interesante algo que casi acabo de descubrir. O sea, yo casi acabo de descubrir que la parte que creo que este texto no abundo tanto, pero hay un texto mío todo completo sobre lo que se puede llamar sexo y género, ¿verdad? Así directamente. De lo que es la sexualidad, cómo se vivía la sexualidad o cómo se normaba la sexualidad. Y entonces en el capítulo 6 de Sahagún hay cosas que yo rescaté, pero yo moderna, como dices, Julián, yo moderna, rescaté partes de ese texto que no rescataron ninguno, ni siquiera León Portilla, ni siquiera López Austin, porque tuvieron pudor, o cómo le pudiéramos llamar, una especie de pudor moderno, de ponerse a buscar o a reflejar o a recuperar las formas en las que se hablaba de la sexualidad, tanto de los varones como de las mujeres. Y entonces hay todas esas lecturas que yo hice y que están en mi libro Tomado de los Labios, y que yo las hice ya muy directamente sobre cómo se vivía la sexualidad, cómo se concebía, cómo se evaluaba la sexualidad. Esto hay muchos contemporáneos historiadores muy reconocidos que se brincan el pedacito o anulan el análisis de esa parte. Y eso que es Sahagún, fíjate, Julián y los demás participantes, y eso que como tú dices muy bien, Sahagún está como en medio, Sahagún no es moderno como las casas, o sea, pero aún Sahagún se pudo aceptar más la forma del erotismo indígena de lo que lo aceptan muchos historiadores hoy en día, y no voy a dar nombres para
no, no picar pleito y que luego digan que yo dije que no sé qué. Pero Sahagún es todavía muy explícito, mucho más de lo que se atreven muchos historiadores. ¿Por qué? Porque es el erotismo indígena, son las artes eróticas que hablaba Foucault. Es otra forma de concebir la sexualidad, en donde incluso la sexualidad era un camino de espiritualidad o de experiencia mística. Entonces allí hay una necesidad de eliminar eso de la lectura que hace un historiador, porque tiene que ser muy pudoroso o muy serio. Digo, esto lo quería comentar porque apenas acabo de darme cuenta yo que mucha de esa parte de Sahagún no se analizó con suficiente detalle por este pudor moderno o por creer que es ir contra la postura católica o por ser historiadores católicos que no quieren entrar en otro concepto del erotismo indígena. Bueno, ya nada más era hacerles una pequeña adición. Gracias, Silvia. Alicia, creo que tú querías decir algo hace rato. Sí, pero nada más es para que en el contexto de que todavía está vivo todas estas tradiciones, porque acabo de ir a un premio que da pues al Ayuntamiento de Cuernavaca, ¿no? Pero muy interesante porque es a los tesoros vivos, y había una señora entre varias personas, pero una que ganó, que hablaba sobre los aires, sobre cómo hacían muñequitos para curar las enfermedades y cómo esos muñequitos los llevaban al campo, como estaba diciendo Carmen, y cómo le daban a los vientos. Y esos muñequitos los tenían aquí en el Museo de Arte Indígena, muy curioso. Y a mí me llamó la atención porque yo no creí que estuviera vivo. Bueno, entendía que había algunas cosas, pero a tal grado de tradición, y le dieron un premio anual sobre eso. Entonces, y son de Tlayacapan. Ay, Es todo, gracias. Jürgen. Sí, buenas noches, hola a todos. Mi participación se trata acerca del equilibrio fluido que menciona la doctora Silvia, donde se permean las relaciones entre mujeres, hombres y divinidades. Las divinidades, como lo concibe el mundo occidental, están separadas de los hombres y las mujeres, mientras que en los pueblos prehispánicos los mismos hombres y mujeres eran las divinidades representadas. Tenemos a Xilonen, Huatlicue, Tonatzin, entre muchas otras que se personificaban en seres humanos. Eso era todo. Ya, okay. Sí. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Puedo decir algo al respecto? Sí. Bueno, a mí respecto a esta divinidad que está en los seres humanos, pero también en todos los seres creados, me gusta mucho también referirme a López Austin, porque él interpreta un mito en el cual los dioses mueren, pero de la esencia de esos dioses muertos, esas esencias, y aquí entra un concepto que también Silvia ha trabajado, que es la porosidad del cuerpo, que creo que viene en la siguiente sección. Entonces, esta porosidad del cuerpo permite que esas esencias de los dioses muertos penetren en nosotros, pero no solo en nosotros, sino en todos los seres existentes, en las piedras, en los árboles, en la montaña, y etcétera, en los ríos. Y entonces la divinidad
pues está en todo y además la compartimos de un modo fluido y por esta cualidad del cuerpo poroso, pues esas esencias pueden ir transitando de un ser a otro de manera, pues, perdurable, ¿no? Y ahí está la esencia de este concepto de que la divinidad también está en nosotros. Híjole. Gracias, Carmen. ¿Alguien más que quiera decir algo? Catherine, no sé si al leer estos textos que tienen que ver con Mesoamérica, resuene algo ahí con la mitología en Bolivia. No sé si me escuchas, si puedas decir algo, o sería interesante escuchar. Si no, ¿alguien más que quiera comentar? Pues nada más, gracias Silvia por introducirnos en esta sabiduría de nuestros antepasados. Y Carmen y Julián por también comentar. Bueno, eh, eh, yo aprovecho que Otra vez no se oye. gracias Silvia por tu... Otra vez no se oye, ¿No Carmen. me oye? Ay, se oye Se muy corta un poco, como entrecortada. si Ay, tuvieras no. problemas de internet. Se corta mucho. Sí, sí, muy entrecortada. Bueno, entonces mejor aquí la dejo porque sí tengo problemas de internet. Bueno, pues ha sido una noche muy bonita, fructífera. Gracias por mantener estas lecturas comentadas. Agradezco muchísimo a María del Carmen Bustos. Me encanta cuando esto que nos comparte Silvia de los textos pues, que recopiló Sahagún son vistos ante una visión contemporánea de lo que sucede en Coatetelco. Muchas gracias. Para reflexionar la oralidad, su cualidad poética y polivalente en cuanto a su semiología o sus significados, que la polisemia más bien de lo que puede ser el cuerpo, el género. Gracias, Silvia, por hacer este puente también con Jean Robert. Creo que es un buen texto para hacer el puente. Justo la reflexión sobre género y sexo. Entonces, para la siguiente sección, creo que vamos a reflexionar más sobre el cuerpo y desde la visión mesoamericana. Así que los invito a que sigamos estas reflexiones y estas lecturas. Muchas gracias a todos. Bueno, les recuerdo, por favor, que hay a la venta unas pocas colecciones del zapatismo, colecciones de 30 libros de bolsillo que se va a ir directamente el aporte. Aquí está, miren, aquí está Servando mostrando. Tratando de que no se ve muy bien Servando, Pero bueno, está tratando de que vean el formato, precioso, son chiquitos, una serie de gente que ha seguido y que ha estudiado mucho el zapatismo y que ha participado con el zapatismo, son los autores de esta colección. Y pues bueno, como está difícil que llegue acá, les recuerdo que vayan pensando en regalitos para la Navidad con esta colección, porque sería, mira, aquí ahora sí se ve perfecto. Mira, ahora sí se ve perfecto. Son Mira, 30. sí. Esta es la presentación Ujú. en una cajita muy cómoda. El listado de los autores, autoras y los títulos de sus obras. Este es el paquete de Alfaro Zapatista.
producidas por el Faro Zapatista. Entonces ya con eso agradezco que podemos ir cuidadosamente leyendo este texto, Héctor. También lo Sí. agradezco porque es una lectura que requiere mucha concentración, pero teniendo buenos comentaristas como hemos tenido, de repente se hace mucho más comprensible y más encarnado en la realidad. Así es que muchas gracias y nos vemos con el cuerpo la próxima vez, ¿eh? Ahí es todo un tema que une el erotismo y une la espiritualidad y une cosas que generalmente no unimos en nuestro pensamiento dominante, invadido por el pensamiento occidental. Y muchas gracias y nos vemos. Hasta luego, muchas Gracias a todos. gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Carmen. Hasta luego, Silvia. Muchas gracias, Gracias a Julián. todos. Hasta luego. Hasta luego, Yuri.